Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a conversar con Evita Mendoza Soto. Ella es ingeniero ambiental y también autora de La Gaviotín y la extraña criatura. Esta es una obra infantil que fue recientemente presentada en la Feria Internacional del Libro en Lima de este año 2023. Y hoy día vamos a conversar con Evita sobre la importancia de la ecoliteratura, la educación ambiental en la literatura infantil y, bueno, en general, no solamente en la literatura infantil, pero para todos, ¿no? Evita, te jalo. Bienvenida, ¿cómo estás, Evita? A ver, ahí estás entrando. Uy, ¿cómo estás? Sí, ¿Qué tal, Evita? Bienvenida. Gracias por estar aquí. gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación, Stephanie, a Conservación. Y sí, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por tu tiempo, en verdad. Apreciamos mucho no solamente tu tiempo acá, sino el trabajo que haces en general, ¿no? Y no sé si es que nos podríamos empezar un poco contándonos cómo te involucraste, cómo te interesó, cómo te apasionaste por la ingeniería ambiental y cómo diste ese salto hacia la literatura. Claro, sí. Mira, más o menos te cuento cómo fue esa situación, ¿no? A ver, yo desde muy pequeña a mí me gustaban mucho las ciencias, los números y las matemáticas y la naturaleza fue algo que me llamó la atención desde siempre, ¿no? Entonces siempre tuve esa inclinación, ¿no? Ya cuando ya estaba ya en la mitad de la secundaria más o menos, más o menos uno se va cuestionando, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere dedicar? Y posteriormente, luego del cole, entonces ahí vi las opciones que hay en ingenierías y la ingeniería ambiental me llamó mucho la atención, ¿no? Quizás porque reunía eh, mis, muchos de mis intereses, ¿no? Uno que es la naturaleza, el otro el lado analítico, que me interesa bastante, y hasta por un lado lo social, ¿no? Porque las personas estamos involucradas en el ambiente, ¿no? Entonces yo sentía que esta ingeniería era la que más iba a aprovechar y la que más me podría gustar, ¿no? Por eso la universidad de ingreso y estudio ingeniería ambiental, ¿no? Y en serio ha sido una muy buena decisión que tomé. No me arrepiento en absoluto y considero que sí, pues no, sí es el espacio en el cual yo puedo ampliar y desarrollar todo lo que me gusta. Sí, muy chévere. Gracias por contarnos. En verdad, es valioso ese tipo de compartir. A veces yo creo que sobre todo quizás cuando uno está, como tú mencionas, en el colegio y todavía no está muy seguro o piensa, uy, no, no voy a poder desarrollarme en este campo o en mi país no está muy desarrollado. Y es justamente muy importante que apostemos por esas áreas, esos rubros, esas industrias que necesitan más trabajo, ¿no? Y dinos, ¿cómo es que diste o qué te motivó a dar ese salto a la literatura? ¿Qué fue lo que te dijo, acá hay algo importante que hacer? Mira, Stephanie, más que todo fue un encuentro fortuito, por así decirlo, entre el mío con la literatura, ¿no? Con el escribir, porque bueno, ya había terminado la universidad, y estaba laborando, y entonces yo decido llevar un taller, ¿no? De, Dado un taller así distinto, ¿no? A lo que normalmente uno podría llevar, ¿no? A diferencia de un curso, un programa de especialización o un diplomado, pues yo decidí llevar un taller. Ese taller me llamó mucho la atención porque era sobre escritura creativa y sobre temas ambientales en específico, ¿no? Entonces yo dije, qué curioso, ¿no? Porque, o sea, sobre temas ambientales y escritura
y escritura te enseñan a escribir artículos científicos, pues, ¿no? Entonces yo dije, así, como que era lo más normal, ¿no? Encontrarte con cursos así, ¿no? Pero este era bien particular, ¿no? Este te enseñaba, era un taller de escritura creativa para temas ambientales, ¿no? Entonces dije, qué interesante, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no llevarlo, no? Ese taller era la primera actividad de la editorial Búho Eléctrico, editorial que más adelante, junto a ellos, publicaría mi primera obra, ¿no? Que es mi cuento, ¿no? La gaviotina y la extraña criatura. Entonces, llevo este taller con estos chicos maravillosos, ellos con todas las ganas y la paciencia del mundo, nos enseñaron a ese primer grupo una serie de herramientas para poder comunicar los temas ambientales que son tan importantes de comunicar a toda la sociedad civil en general, y entonces de una manera más amigable, más sencilla, quizás dejando de lado los términos tan técnicos, ¿no? Que involucran lo que es la temática ambiental. Y entonces ellos en ese taller, como tarea final del taller, era escribir ya sea un cuento, un ensayo, una crónica tal vez, sobre utilizando las herramientas que ellos nos enseñaron, ¿no? Y entonces yo escribí este cuento, ¿no? Esa es mi tarea, mi cuento es fracaso. Es mi tarea final de ese taller. Y entonces ellos, una vez que terminó el plazo que te dieron para presentar el manuscrito, ellos se comunicaron conmigo y me dijeron que en la historia ven muchas potencialidades, ¿no? Y entonces que sí es posible que lo publiquemos, ¿no? Y desde ahí empiezan una serie de microhistorias fabulosas y extraordinarias que nunca jamás pensé vivir, ¿no? Porque fue algo completamente Wow, que en verdad ya de por sí esa historia de cómo diste ese salto es inspiradora también, ¿no? nuevo. Y bueno, el libro, sin spoilear a nadie, ¿no? Trata sobre sale el título, ¿no? Una gaviotín, ¿no? Que enfrenta una problemática. Y a mí me da curiosidad saber cómo elegiste este animal, esta especie animal y esta problemática en particular. Mm, cuando tenía que hacer mi tarea, los temas ambientales por comunicar eran muchos, ¿no? Como, como todos podemos ver, ¿no? O sea, puedes hablar de muchos, de muchos aspectos. Y entonces yo sentí que entre los tipos de escritos que podía elaborar, el que a mí más me convenció hacer fue el cuento. Entonces primero yo elegí qué tipo de escrito, ¿no? Entonces elegí un cuento. Entonces dije, si es un cuento, debe estar enfocado a un público infantil, ¿no? Entonces tiene que ser un lenguaje bastante amigable y sencillo, ¿no? Y entonces eso fue algo que me gustó bastante porque yo dije, si yo logro explicar, poner en palabras tan sencillas un problema ambiental y es accesible para niños, yo creo que va a poder ser accesible para todos, pues, ¿no? Si los niños me entendieron, van a poder entenderme todos, ¿no? Entonces, luego de decidir que va a ser un cuento dirigido a un público infantil, dije, ahora sobre qué hablamos. Entonces, yo recuerdo que algo que, según mi criterio, bastante personal, súper personal, porque a mí me gustan mucho los animalitos, yo creo que una manera de empatizar es a través de los animales, ¿no? Y entonces yo digo, los niñitos como que tienen cierto feeling, cierto acercamiento con los animales, ¿no? Entonces tal vez si escojo una especie en una situación un poco complicada, en una situación de peligro de extinción, tal vez puede ayudarme, ¿no? A elaborar una mejor historia, llegar más bonito, ¿no? Y es así como que me cruzo con el caso del gaviotín peruano y sus problemas, ¿no? Ambientales, ¿no? Y más o menos en este cuento trato de indicarlos, ¿no? Cuáles son sus problemas ambientales, me centro en uno básicamente y a partir de ello se desarrolla, ¿no? Y obviamente, sin ánimos de hacer spoiler, como dices, los, lo que la información que se da acerca de la especie, del gaviotín, es una información completamente verídica, ¿no? Basada
en papers, ¿no? En artículos científicos. Sí. Y claro, y justamente te quería preguntar al respecto, tú mencionas que tuviste que hacer tu tarea, pero ¿cómo fue ese proceso de investigar y llegar para tener un escrito que tenga, aunque sea un cuento, tiene información que es verdadera, ¿no? Que es científicamente probada, ¿no? ¿Me podrías contar un Sí, poquito cómo fue ese proceso de hacer la tarea, como tú mencionas? sí, bueno, una vez que, bueno, es la primera vez que escribo una historia así, o sea, así, de una manera tan seria, por así decirlo, y tan profesional tal vez. Entonces yo como escritora, pues, se podría decir que me estoy descubriendo, ¿no? A mí misma, ¿no? Entonces estoy un poco siendo un poco más consciente del proceso creativo y de todos esos pasos que seguí para crear esa historia, ¿no? Como te dije, primero decidí qué tipo de relato, luego a qué público, luego qué tema hablar, luego toda la información acerca de este problema, de esta ave en situación eh, crítica. Luego busqué los papers relacionados y los que hablaban de este problema que tenía. Primero traté de entenderlos. Felizmente pude, porque a pesar de que no soy bióloga, pues pude entender la situación. Me la expliqué a mí, me la expliqué a mí misma, la tuve súper clara. Y después, ahora, ¿cómo se lo digo a un niño? ¿Cómo, cómo esto lo pongo en palabras bonitas y lo digo de un niño y de una manera, no es un texto escolar, pues, ¿no? No es un cuento, ¿no? Y de una manera así con cierto ritmo, ¿no? Que tiene el cuento, que tiene una narrativa, ¿no? Entonces, eso era muy, muy importante para mí, ¿no? Y luego, entonces, antes de ponerme a escribir el cuento como tal, pues yo escribí y como que ideas súper generales, ¿no? O sea, pasa esto, esto y esto, así en la historia. Y de ahí, a partir de esas ideas generales, me puse a escribir el cuento como tal, ¿no? Entonces, una serie de revisiones internas, varias, muchas. Se acercaba la fecha de entrega de este manuscrito, lo subí, casi no lo subo, pero como me llegué a convencer de que era una historia que por lo menos a mí me gustaba, entonces ya normal, estoy orgullosa de mi historia, para bien o para mal. No importa que diga el jurado, fue lo que mejor pude dar. Entonces se lo presenté, ellos lo evaluaron y ya pues, ¿no? Y ya ahí salió elegida. Bueno, felizmente la enviaste. Y dime, ¿qué Sí. tan? Mencionaste que buscaste algunos papers, investigaste sobre esta especie, ¿no? Y algo muy importante que mencionas es que me llamó la atención es que dijiste, bueno, no soy bióloga, pero igual los entendí. Y mi pregunta es, ¿qué tan difícil crees que es el acceso a este tipo de información hoy por hoy, hoy en día? O sea, tú incluso siendo ingeniero ambiental, ¿no? Que tienes una profesión, una carrera relacionada, ¿qué tan fácil es encontrar y entender la información sobre un tema ambiental? Mm, Mira, es una excelente pregunta. Es que, bueno, todas las profesiones, todas las carreras, como que tienen sus palabras técnicas, ¿no? Y tienen todas, la verdad, todas las tienen medicina, las tienen todas las ingenierías, cada una de ellas, tienen los que estudian, no sé, ciencias básicas, física, ¿no? Y entonces, y por más que hayan carreras primas hermanas, por así decirlo, o relacionadas, no es la carrera en sí, pues, ¿no? Entonces hay aspectos en los que yo noto personalmente, que yo siendo ingeniera ambiental, no entiendo aspectos de la carrera de biología, por más que sea la biología quizás la que está más ligada a la ingeniería ambiental y la ecología, ¿no? En la rama de la biología que está más ligada. Entonces, por ejemplo, ese texto que era sobre esta especie, sobre conservación, y entonces
había como que temas que no encajaban, ¿no? Entonces tenía que leer otro libro, otro pequeño libro, ¿no? Entonces así como me lo iban resumiendo en mejores palabras, que es más accesibles para mí, ¿no? Que no era bióloga, ¿no? O leer a otro autor, o leer un ensayo sobre ese autor, y cosas así, ¿no? Y entonces por esas cosas, ¿no? Y por eso mismo, porque fue algo que yo noté mucho que, que hay el acceso a este tipo de información es muy clasificado, pues, ¿no? Es un grupo de personas. ¿Quiénes leen papers sobre conservación del gaviotín peruano? O sea, leen los profesores universitarios, quizás, los alumnos que los obligan, los tesistas, los investigadores y los de esas instituciones allegadas, ¿no? O sea, 4 grandes grupos y ahí me quedé, ¿no? Entonces, el acceso al ciudadano de a pie es muy difícil. Y es una brecha en la cual todos deberíamos de trabajar, ¿no? Cuando digo todos, yo digo que en todos los aspectos, en todos los niveles, tanto el gobierno como la sociedad civil misma y las entidades privadas, tal vez, ¿no? Ver la forma en la que cómo hacemos que estos temas ambientales se empiecen a comunicar, por lo menos, ¿no? Y no solamente sea para un grupito tan seleccionado, ¿no? Con sus términos tan rebuscados y tan difíciles, ¿no? Entonces yo creo, eso fue para mí súper importante, ¿no? Quizás una de mis mayores motivaciones para escribir un cuento, ¿no? Que es en un lenguaje sencillo, o por lo menos un intento de lenguaje sencillo, en el cual quiero explicar un problema ambiental de la manera más accesible posible. Entonces, si un niño, yo creo que si un niño o una niña lo entiende, tal vez uno, estaríamos formando una nueva generación muchísimo más consciente de su entorno y dos, por lo menos estaríamos hablando del tema, ¿no? Siquiera, ¿no? Y ya si seguimos trabajando, quizás hasta podemos hacer que haya mayor acción con respecto al tema, ¿no? Que increíblemente certero, preciso e importante lo que acabas de mencionar, en verdad. Ese acceso a la información en un lenguaje que todos podamos entender, ¿no? Porque uno puede ser muy experto en un campo X, ¿no? Pero ser muy ignorante en otro. Y eso aplica para un número ilimitado de ciencias, industrias, ramas. Qué certero, comparto totalmente lo que mencionas, Edita. Y por eso me parece tan importante el trabajo que has hecho, porque ya pones en la mesa un tema de conversación que de otra forma la gente no estaría ni siquiera sabrían que existiría esa problemática, ¿no? Y algo que también quisiera destacar es que, sin spoilear, ¿no? Al final del libro, no, está súper lindo para los que Ya. por ahí están recién conectándose. Yo ya lo compré, yo ya lo leí. Es más, fui a la feria del libro a conocer a Evita y a pedirle que me autografíe el libro, así que ahí tengo mi copia autografiada. Pero lo que iba es que al final del libro hay una sección que es como de actividades. Y quería preguntarte, que me parece genial, o sea, un golazo. Y quería preguntarte cómo fue que decidieron incluir esto, que resultó ser tan importante. Bueno, yo con respecto a ese aspecto, primero gracias por leer mi libro, gracias por visitarme en la feria del libro. Espero realmente que te haya gustado, fue hecho con mucho cariño. Y con Por respecto a la supuesto que sección sí. que me, con Por, respecto a la por eso, sección por que me eso mismo, ay, menciona, disculpa, te interrumpí, perdón. No, te decía, por eso mismo dije, wow, yo quisiera que me regales unos minutos de tu tiempo para compartir esto porque está increíble. ay, gracias, yo con gusto, con todo el gusto. Y bueno, con respecto a la sección, yo tengo que agradecer así públicamente y nunca me cansaré de agradecer a la editorial de mi cuento que se llama Búho Eléctrico. Este editorial independiente, bastante joven y que nace muy, muy ligado a lo que estábamos comentando, ¿no? Libros eh, no técnicos, ¿no? Sobre temática ambiental en idioma español. Poesía con temática ambiental, ¿no? Poesía que hable de la naturaleza, cuentos que hablen de la naturaleza,
historias sobre naturaleza. Entonces, ellos en idioma español. ¿Por qué? Porque de esto se habla sí, pero no en nuestro idioma, ¿no? No, quizás no mucho en Sudamérica, ¿no? Entonces, ellos al ver esa brecha, sacan su editorial, su emprendimiento, y es extraordinario. Y lo hacen desde el cariño y desde las ganas de que empecemos a poner esos temas sobre la mesa, ¿no? Como tú bien mencionas, ¿no? Y entonces ellos tuvieron la extraordinaria idea de que al final del libro hay una sección que diga guía de lectura, ¿no? Esta sección contiene información súper valiosa y bastante complementaria a la historia misma. Te hablan de los personajes, te cuentan un poquito más sobre el gaviotín, te cuentan un poco más de la situación de la especie, sobre su dinámica, su ciclo de vida. También te hablan de la historia en sí, como que la desmenuzan. ¿Para qué esto? Uno, para hacer una guía, tal como dice su nombre, para los cuidadores o los padres de los niños que quieran la historia, y dos, para hacer un guía, ya no para los cuidadores, sino para los profesores. Entonces, porque es una historia que ojalá y alguna vez llegue a los colegios y que tal vez sea parte de una discusión, de un plan lector, y así pueda discutirse más, ¿no? Quizás el público más objetivo sean los niños, ¿no? Y los colegios nuestros mayores aliados de la mano de los profesores, ¿no? Y entonces eso fue la completa intención de los chicos del editorial, me lo comunicaron y a mí me pareció extraordinario, me pareció genial, ellos tienen ideas extraordinarias. Y sí, y se implementó y es parte de la historia y es lindo. Es más, hay en las últimas hojas, antes de la bibliografía, que también ponen la bibliografía, ponen una sección que dice completa la historia, ¿no? Eso me parece súper lúdico y creativo para que los chicos o las chicas, las niñas que lean la historia, pues sigan la historia, ¿por qué no? ¿No? Podrían sacar ellos una segunda parte o darme ideas a mí para la segunda parte, no me amargo. Ideas con toda la confianza del mundo, me cuentan, se contactan conmigo y hablamos de la segunda parte. Sí, sería, si es que tienes esto en plan, en mente, sería excelente. Es más, hacer toda una saga, yo creería. Podría ser. Y bueno, y mencionaste justamente el trabajo que se podría, o sea, todo el potencial que tiene para el trabajo que se podría hacer con los colegios, ¿no? Trabajando en la mano con profesores, maestros, incluso padres de familia. ¿Y hay alguna actividad que están planeando o hay algún tipo de alianza que estén pensando o que estén buscando hacer? Sí, tengo entendido que los chicos de la editorial están buscando, tocando puertas en los colegios para que sea incluido, ¿no? Tal vez tal vez una actividad, tal vez como un cuentacuentos, algo así, o tal vez en el plan lector, ¿no? Igual las ganas de hacerlo están, yo de eso estoy muy segura, y ojalá que sí sea posible, ¿no? Igual también nos movemos mucho en lo que son las ferias, ¿no? Y sí, han llegado a mí videos de profesores haciendo una lectura del cuento con toda la energía del mundo, de una manera extraordinaria, increíble, y es genial, ¿no? Y para mí, yo me quedo sin palabras, ¿no? Cada vez que veo esas dramatizaciones, de esas voces tan particulares que ponen, ¿no? Y cuentan y los niños se asombran, o sea, esa narración que hacen los profesores, que quizás son otros de nuestros mayores, más grandes aliados, sí es único, ¿no? Entonces a mí me parece genial y estamos para ello, ¿no? Eso es nuestros próximos pasos, ¿no? Ver la forma de llegar a colegios. Claro, si por ahí hay algún educador, educadora que Sí. nos vea, ya saben. Más bien, Sami, mencionaste que están en algunas ferias. ¿Hay alguna feria próxima en la que te podamos encontrar? Eh, en lo que queda del año, de repente. Sí, seguro que sí, en las próximas ferias que están, y para
mayor exactitud en qué ferias está, sería adecuado visitarle el perfil, el Instagram de Búho Eléctrico, que es la editorial, Genial. y ahí ellos dicen que sus obras dónde están en cada feria. Igual si alguien desea adquirirlo, también se puede comunicar con la editorial directamente. Así Estamos que no. poniendo el enlace entonces en los comentarios. Sí, por favor, etiqueten a Búho Eléctrico. Genial. Ya para terminar, a ver, por aquí vi una pregunta del público. Sí, Em, ok. A ver, dice, ¿qué otras actividades se pueden hacer del lado de la sociedad civil para poder ampliar la difusión de los problemas ambientales que nos aquejan ahora? La repito, porque es como que es bastante larga. ¿Qué otras actividades podemos hacer como sociedad, ¿no? Para ampliar la difusión de los problemas ambientales? Es una pregunta bastante compleja. sí, bastante compleja. Bueno, yo creo que no, o sea, cada quien actuando por su lado, pues mucho no vamos a hacer, ¿no? Entonces, y más en los temas, en los problemas ambientales, ¿no? Que estamos todos inmersos, ¿no? Yo creo que vamos bien si nos interesamos por unos temas que a veces salen, ¿no? Por ejemplo, y no solo de manera tan puntual, ¿no? Por ejemplo, el derrame de Ventanilla que ocurrió en el verano, en enero del año pasado. O sea, cuando salió todo el mundo saltó, ¿no? Pero al cabo de un rato, ¿qué? Pues, ¿no? O sea, ya nos olvidamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes se quedan ahí? O quizás ni siquiera le prestamos atención a las noticias cuando están relacionadas a eso, ¿no? Entonces, no esperemos que sucedan actos así de fuertes e impactantes como para estar pendientes, ¿no? Entonces, yo Sí, creo que exacto. sería eso, ¿no? Siempre mantenerse alerta, siempre, si voy a una feria de libros, no sé, preguntarme, ¿no? Si hay escritura sobre eso, si quiero llevar una serie, ¿no? Si quiero ver una serie, ¿no? Que me llame la atención las series tal vez ligadas a lo que es a lo que es cambio climático. Ahora hay muchas cosas, hay muchas historias, hay muchos, hay, hay muchos espacios, club de lectura, por ejemplo, hay de todo, ¿no? Sí, eso, o sea, eso es importante, ¿no? Por ejemplo, desde la persona que planteó eso, a mí me encanta que haya alguien, por lo menos dentro de las personas que están conectadas, que haya planteado eso, ¿no? Porque ahí ya está demostrando cierto entusiasmo, ¿no? O sea, oye, sí quiero saber sobre esto, sí me empieza a importar, ¿no? Eso está genial. Mira, felicitaciones a la persona que hizo eso, ¿no? Y vamos bien. Sí, hay más personas así que bien, vamos muy bien. Sí, correcto. Comparto totalmente contigo, Evita. Em, y bueno, y también aprovechando la pregunta también para mencionar de que justamente estos espacios que estamos abriendo desde conservación son justamente para darle al menos un poquito de visibilidad y acceso a la información a todos, ¿no? Sin importar, lo único que necesitas es conectarte y ver el video, ver el live, ver el post, porque como tú bien mencionas, es el interés que uno le tiene que poner, ¿no? Eh, pero sí, bueno, no sé si ya no te quiero quitar más tiempo, Evita, no sé si hay algo o algunas palabras finales con las que nos quieras dejar. Yo súper agradecida por el espacio, le deseo los mejores éxitos a conservación. A ti, Stephanie, tan linda, tan atenta, No, por y gracias a ti, visitarme, Evita. por leer acá el libro. ¿Está? Sí, Me sí, encanta, en me verdad. encanta. Sí, a mí también me encantó y bueno, dejamos el link de Búho Eléctrico aquí en los comentarios para que se animen a contactarlos y si no es comprar el libro directamente en tus manos, por lo menos coordinar con ellos para algún tipo de envío o dónde lo pueden encontrar, Sí, ¿no? Y estar atentos mira, también a las siguientes publicaciones. sí, Vuelco tiene historias maravillosas, así que siempre atentos y por ahí a la persona que dijo como sociedad civil, visitar la página de Búho Eléctrico y adquirir tal vez todas las historias de Búho Eléctrico para mayor sensibilización. Sí, Y justo acá Rodrigo, que es parte de la editorial Búho Eléctrico, me dice que vamos a estar en la feria La Independiente
de Lima del 1 al 10 de septiembre. La Independiente es una feria organizada por el Ministerio de Cultura. Ay, qué Y genial. ahí encontramos al libro. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por darme. Estamos en 5 librerías en Lima. Ciudad Librera, Tumacro, Placeres Compulsivos, perdón, y La Casita del Sol. Ay, Así que ahí está está. perfecto. Justo el dato necesario, la fija. Sí. Entonces, como te continuaba, agradecerte por el espacio, por haberme visitado en la feria, por haber adquirido. Yo gustosa que te haya gustado la historia. Y también invitarlos, ¿no? Invitarlos a disfrutar y a experimentar mayores historias sobre naturaleza, ¿no? Abrirse, abrir un poco la mente y explorar ello, ¿no? Y una opción es la editorial Vuele, que donde están muchísimas historias maravillosas, ¿no? Hay desde un cuento, que es el mío, hasta poesía, que está próxima a salir, y hasta lo que es un compilado de historias, una antología, ¿no? Esa es muy buena. Así que súper accesible, súper extraordinarias historias, y sí, eso yo les invito a explorar y a leer un poquito. Muchísimas gracias, Evita. Y veo ahí también que están acompañándonos justo los de la editorial. Gracias a Sí, ustedes, más bien. Y una vez más, gracias por tu tiempo. Espero tenerte por aquí de nuevo pronto. Espero con un segundo libro. Eh, y ojalá, bueno, el mejor de los éxitos, Evita. En verdad, muchas gracias por todo. Nos sí, vemos. cuídate, nos vemos. Chao, chao.